6 siglos antes de Cristo, los habitantes de Siwa, un oasis egipcio en el borde del Sahara, esperaban con ansiedad la llegada de una amenaza formidable. En el centro de su mundo se encontraba una de las herramientas más poderosas de influencia en el mundo antiguo, el oráculo de Amón. Un ejército persa, decidido a destruirlo, estaba a solo unos días de distancia. Sin embargo, el ejército nunca llegó. Según la leyenda, una violenta tormenta de arena los engulló por completo, borrando su presencia de la historia sin dejar rastro. Pero, ¿es este relato simplemente un mito o podría haber algo de verdad en él? El geólogo Tom Bone está decidido a desentrañar el misterio y ha propuesto una nueva y sorprendente teoría. Acompañándolo en esta búsqueda está la arqueóloga Gail McKinnon, quien sueña con encontrar los restos de los soldados enterrados bajo las arenas del desierto. Su supervivencia en este terreno traicionero dependerá del guía desértico Walid Ramadán, un hombre experto en navegar los mortíferos mares de arena de Egipto. Durante generaciones, aventureros han peinado el desierto en busca del ejército perdido de Cambises, incluido el famoso conde Laszlo Almasí, la inspiración detrás del legendario paciente inglés. Sin embargo, a pesar de los numerosos intentos, nunca se ha encontrado evidencia del ejército hasta ahora. Un reciente descubrimiento, publicado en un periódico de El Cairo, ha reavivado la búsqueda. Una fotografía de antiguas puntas de flecha sugiere que el ejército perdido podría no ser solo una historia, sino un hecho histórico. Si esta expedición tiene éxito, el descubrimiento sería uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia, abarcando no solo décadas, sino siglos enteros. La historia comienza en el año 539 a.C., cuando Ciro, el rey de Persia, conquistó Babilonia y estableció el imperio más grande que el mundo había visto hasta ese momento. Su hijo Cambises extendió este dominio subyugando a Egipto en el año 525 a.C. Ansioso por solidificar su control, Cambises envió un ejército para atacar el pequeño pero vital oasis de Siwa. Lo que sucedió a continuación ha sido debatido durante mucho tiempo. Heródoto, el célebre historiador griego, proporcionó el único relato escrito conocido sobre el destino del ejército. Según él, Cambises envió a 50.000 hombres para esclavizar a los amonios y quemar su oráculo. La fuerza partió de Tebas y llegó al pueblo de Oasis 7 días después de iniciar su travesía por el vasto desierto. Pero a medida que avanzaban, el desastre los alcanzó. Un violento viento del sur levantó montañas de arena, sepultando al ejército mientras se detenían para comer al mediodía. Desaparecieron sin dejar rastro, dejando atrás solo especulaciones y leyendas. Tom Bone ha estado cautivado por el enigma del ejército perdido de Cambises durante décadas. Como muchos antes que él, su imaginación fue encendida por el vívido relato de Heródoto sobre un ejército tragado por las arenas. La historia ha inspirado a novelistas, aventureros y exploradores, incluido el famoso Laszlo Almasí, la figura real detrás del paciente inglés, quien pasó años peinando el desierto egipcio en busca de los soldados perdidos. Poco antes de su muerte, en 1951, Almasí confesó a un amigo que estaba cerca de encontrar el ejército. Creía que tenía una buena idea de dónde podría estar, recordó el amigo. Incluso afirmó haber encontrado ciertos artefactos, pero nunca marcó la ubicación en un mapa para ninguno de nosotros. Estaba ansioso por hablar, pero no tan ansioso por revelar dónde buscar. Si Almasí efectivamente localizó el ejército perdido, se llevó el secreto a la tumba. 50 años después, el misterio resurgió cuando un periódico de El Cairo
informó sobre un descubrimiento revolucionario en el desierto occidental de Egipto. El artículo afirmaba que el geólogo Dr. Ali Barakat finalmente descubrió los restos del ejército de Cambises. El anuncio desató una controversia entre los arqueólogos, pero se convirtió en el tema de conversación en los bulliciosos cafés de El Cairo. En la actualidad, Walid Ramadán, un hábil guía del desierto, lee el artículo en voz alta a la arqueóloga Gail McKinnon mientras se preparan para una peligrosa expedición en lo profundo del Sahara. Las duras arenas del desierto, conocidas por su capacidad de preservar cuerpos y artefactos durante milenios, podrían haberse desplazado para revelar el ejército perdido. McKinnon y Bone, ahora en equipo para esta nueva aventura, saben que su misión será peligrosa, pero las posibles recompensas son inmensas. Esta no será la primera vez que se intente llegar al sitio remoto donde el Dr. Barakat hizo su controvertido descubrimiento. A pesar del escepticismo público del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, se enviaron arqueólogos para investigar la afirmación del geólogo. Sin embargo, el propio Dr. Barakat no fue invitado a unirse a la misión, y pronto terminó en fracaso, ya que los vehículos de los 500 arqueólogos quedaron irremediablemente atascados en las arenas del desierto. El sitio, tentadoramente cercano, permaneció inalcanzable, y el misterio del ejército perdido persistió. Tom Bone, un geólogo con un extenso conocimiento de la región, ha colaborado con Barakat en el pasado. Cree en la sinceridad de Barakat, entendiendo por qué podría pensar que ha encontrado los restos del ejército de Cambises. No es solo un geólogo, es culto y familiarizado con la historia. Si se topó con lo que parecen ser armas y cuerpos en un área que durante mucho tiempo se ha creído que es el lugar de descanso del ejército de Cambises, entonces es completamente posible que haya encontrado algo real. Creo que realmente cree que ha encontrado parte del ejército perdido. Los hallazgos de Ali se realizaron en realidad por accidente durante un breve viaje de campo geológico. No tuvo tiempo para una búsqueda exhaustiva del área, pero sigue confiado en que una expedición más completa confirmará su teoría, que finalmente se ha encontrado el ejército perdido de Cambises. La historia nos lleva 300 millas río arriba del Nilo, desde El Cairo hasta la antigua ciudad de Tebas, el punto de partida de la desafortunada campaña del desierto de Cambises después de que conquistó Egipto en el año 525 a.C. Lamentablemente, el Dr. Barakat no podrá unirse a la próxima expedición. Gran parte del desierto occidental de Egipto es ahora una zona militar restringida, y no se le ha otorgado permiso para regresar al sitio de su descubrimiento. Sin embargo, él le ha dado a Tom y a Gail toda la información que necesitan: sus fotografías, direcciones precisas y detalles sobre qué buscar. La expedición está lista. En la orilla occidental del Nilo, los vehículos, conductores y suministros del equipo esperan para emprender el viaje. Su ruta sigue un antiguo sendero de caravanas que ya era viejo incluso en la época de Cambises, hace 2500 años, cuando su ejército persa lo cruzó. Las fuerzas persas eran famosas por su diversidad, con soldados de todos los rincones de su vasto imperio. Relatos posteriores de la invasión de Persia a Grecia describen un espectáculo que era tan deslumbrante como aterrador para aquellos que lo enfrentaban. Los persas no viajaban ligeros. Sus expediciones eran grandes empresas, con enormes trenes de equipaje, concubinas y caravanas de camellos cargadas de suministros. Se decía que bebían ríos enteros. En Egipto, los sacerdotes ejercían un poder inmenso. Desafiarlos era invitar al desastre. Muchos oráculos, incluido el oráculo de Amón en Sigua,
Se creía que expresaban la voluntad de los sacerdotes. Es completamente posible que el oráculo predijera la ruina para Cambises y su ejército, anunciando un destino de destrucción y muerte para los invasores extranjeros. Las tropas de Cambises partieron del Valle del Nilo, en lo que creían que era una misión rutinaria. Sabían que delante de ellos había cientos de millas de desierto traicionero, sin agua, pero no tenían idea de que nunca regresarían. Para volver a trazar los pasos del ejército perdido del rey Cambises, la expedición moderna debe primero visitar Karga, el lugar al que Heródoto se refería como oasis. Fue aquí, según el antiguo historiador, donde se vio a los soldados persas por última vez con vida. Heródoto escribió que al ejército le tomó una semana recorrer las 130 millas desde el Valle del Nilo hasta Karga. Marchar 18 millas al día, a pie, sin sombra y con temperaturas abrasadoras, habría sido una hazaña agotadora. Desde Karga, el viaje a través del vasto desierto hasta Sigua habría tomado más de 3 semanas, asumiendo que marcharan en línea recta. Sin embargo, Tom está convencido de que la búsqueda de agua habría extendido el trayecto considerablemente. Los persas partieron de Luxor y cruzaron 130 millas de desierto abierto para llegar al oasis de Karga, señala Tom. Su camino general, desde aquí, los habría llevado hacia el noroeste, hacia Sigua, a 405 millas de distancia. Antes de adentrarse más en el desierto, habrían buscado la última fuente confiable de agua, y ese lugar es Ain Amur. Hoy en día, el pequeño oasis de Ain Amur es fácilmente accesible en automóvil, pero para los soldados de Cambises, la brutal marcha a través del implacable desierto habría sido una sombría premonición de las dificultades que les esperaban. El equipo de la expedición está ahora listo para adentrarse más en el desierto, siguiendo la ruta antigua y esperando finalmente resolver el misterio que ha eludido a los historiadores durante siglos. El equipo sigue el antiguo sendero de caravanas, escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de los restos. Hay una inquietante sensación de caminar tras las huellas de fantasmas, soldados que pueden haber perecido en estas mismas arenas hace 2500 años. Los huesos que Ali Barakat descubrió podrían ser la clave para desvelar esta antigua tragedia, pero el desierto es implacable y guarda celosamente sus secretos. A medida que se acercan a Ain Amur, la última fuente de agua conocida antes del vasto desierto abierto, el equipo reflexiona sobre la importancia de este oasis para los hombres de Cambises. Tom teoriza que si el ejército no llegó a este punto crítico, habrían estado condenados mucho antes de llegar a Sigua. Pero si llegaron y luego desaparecieron más adelante, entonces las respuestas a su destino podrían estar justo más allá del horizonte. Con cada duna cruzada, la posibilidad de encontrar el ejército perdido se vuelve más real y más abrumadora. Saben que un solo descubrimiento podría reescribir la historia, resolviendo uno de los mayores misterios del mundo antiguo. Pero mientras las arenas se deslizan bajo sus pies, se les recuerda cuán frágil es la vida en el desierto, donde incluso los imperios más poderosos pueden desaparecer sin dejar rastro.